yo creo que muchos pacientes cuando son diagnosticados de esta enfermedad nos llegan ya a las consultas y ya se han aprendido, ¿no? Porque consultan el PSA, no sabemos bien lo que es, ¿no? Pero el PSA, sabemos que tú eres un paciente aventajado, ¿no? Pero ¿cuánto de importante es para el paciente ese valor de PSA? Porque es un poco para él algo que le dice de su enfermedad y cómo vive esos cambios de PSA desde el punto de vista del paciente, y luego iremos un poco a la parte más clínica, ¿no? Yo te voy a dar los dos puntos de vista míos. Primero el cerebro izquierdo, el del paciente, y luego el cerebro derecho, ¿de acuerdo?, el del médico, o al contrario. Como paciente, a mí me preocupó un poco cuando vi que subía el PSA, ¿no? Después de la cirugía estuve unos meses bien, pero luego empezó a subir, calculé y dije, bueno, para tal fecha yo estoy en fallo bioquímico, y se confirmó, ¿no?, indiscutiblemente que me preocupaba, pero no me hacía más PSA que el que indicaba mi urólogo, y que tenía que ir a otro hospital donde estaba, ni un solo PSA más, ¿de acuerdo? No, si yo tenía disciplina, llegaremos al fallo bioquímico, si se llega, llegaremos, se pondrá el tratamiento que haya que llegar, que haya que poner. Se puso el tratamiento e hice lo mismo cuando empecé a ver el descenso, el PSA que mi oncóloga radioterápica me indicaba hacer, ¿de acuerdo? Ni uno más. Y desde entonces no me he hecho ni un solo PSA que no haya estado indicado por el urólogo o por la oncóloga radioterápica, ni uno solo. Y durante la pandemia he estado 2 años sin ningún control en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque preveía un riesgo mayor para mí, por mis comorbilidades, andar moviéndome por el hospital, que estar tranquilo. El PSA no duele, ¿de acuerdo? Ahora, yo estaba en casa tranquilo. Ahora, vamos a la parte de mi experiencia clínica, de 20 años aproximadamente, dedicado casi monográficamente. La enfermedad que más he diagnosticado es la PSAitis crónica. La PSAitis crónica. La PSAitis crónica es una dolencia que consiste en dormir, comer, vivir y sentir obsesionados con que el PSA nos va a salvar. Ojo, nos va a salvar. Y por eso me tengo que hacer uno al mes. Entonces, yo ahí tenía una gran lucha grata con los pacientes porque teníamos una relación muy buena y muy cordial, ¿no? Decirles, mire que no, que esto lleva una pauta y si vemos que se eleva bruscamente, tenemos una pauta cambiada, se cambia para cotejar, para comprobar y a continuación vienen unas pruebas especiales, pero usted, porque también usted, el PSA que me pidió y 3 más, creo que os habrá pasado a los clínicos, ¿verdad? Entonces, no, verá usted, que no me saca de nada 5 PSA en 6 meses. No estoy exagerando en algún caso, no estoy exagerando en algún caso. Un PSA 10 días antes de venir a mí, los demás los puede usted romper. O sea, no los veo, y me ponía así, un poco cómico. Y bueno, y se rompía ¿de acuerdo?, la tensión que a veces tenían con el tema, ya sabéis, las oscilaciones del PSA, falsas subidas, o subidas reales, pero para bajar después, etcétera, ¿no?, en dientes de sierra, ¿de acuerdo? Entonces, el PSA es importante porque nos va a permitir un diagnóstico lo más precoz posible de una recidiva, estamos hablando ya quizá en el seguimiento, ¿no?, y por tanto nos va a permitir instaurar un tratamiento, pues quizá eficaz lo antes posible y podríamos dar más vida y calidad, con calidad de vida al paciente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso de podríamos dar es una expresión, como bien sabéis. Pero a la vez hay que educar al paciente, uno en eso ha gastado mucho tiempo, para que no se obsesione, que viva la vida, por favor, viva. Yo les decía muchas veces al irse, hasta dentro de 6 meses, sea feliz, no haga tonterías, porque si dentro de 6 meses le tengo que decir que el tumor se ha reactivado, no me va a temblar la voz. Entonces me miraba y me lo agradecía, muchas gracias, no haga el tonto, sea feliz. Así me despido yo muchas veces de mi enfermo. Es decir, yo les invitaba a vivir la vida, un poco lo que practico yo también ahora, ¿no? Y vivir la vida no es hacer puenting, aunque me pongáis ahí una cuerda y tal, no me voy a tirar. Es decir, que eso para mí carece de interés, para mí calidad de vida es leer tranquilamente, ¿de acuerdo?, escribir un cuentecito, ir a mi parroquia y echar una mano en lo que pueda, ¿de acuerdo? Pues, pasear a mi perro, ya acaba de morirse mi perro, pero pasear a mi perro,
¿entiendes? Una buena conversación con los amigos, participar en una actividad como esta, en una tertulia tan interesante como esta. Eso para mí es vivir intensamente, ¿de acuerdo? Para mí algunas lecturas me han hecho llorar. Y escribiendo algunos de mis cuentos he tenido que parar porque había empezado a llorar, ¿de acuerdo? Y es serenar, hay que serenar esto, hay que serenarlo, hay que serenarlo. Y me he ido a pasear, ¿de acuerdo? Porque me dan vivencias íntimas e interiores muy intensas. No se necesita nada más. Otro será irse de viaje, como nos han dicho esta mañana, comer en buenos restaurantes, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero hay que quitar la obsesión por el PSA. Sin El duda. PSA no nos va a salvar la vida en el sentido este, es decir, nos va a ayudar a los buenos profesionales a orientar un tratamiento a tiempo, etcétera, etcétera. Y yo creo que dedicar unos minutitos a enseñar a los pacientes esto, tiene mucha, para ellos es muy gratificante, porque aprenden a orientar también sus emociones. Estamos en la época de las fáciles emociones, somos poco racionales, pero muy emotivos, y las emociones son muy traicioneras. Entonces hay que ayudar a los pacientes a ver las cosas con una cierta racionalidad, ¿de acuerdo? Que enseñarles que las pautas establecidas en medicina están así porque son sólidas a la hora de ayudar al paciente. Sí, sin duda, pero es cierto, ¿no? que al tener un valor analítico donde ellos saben que cuando sube algo puede ir mal, eso puede generar como mucha ansiedad, ¿no? Y era un poco, de ahora desde la perspectiva más clínica, ¿no? ¿Cuánto nos preocupa realmente esos cambios de PSA y cómo los gestionamos con el paciente, ¿no? Pues probablemente nos preocupan menos que a ellos, porque sabemos darle un valor o una realidad. Ellos realmente, el PSA es como la mayor relación y conocimiento que tienen de la enfermedad. Probablemente no sepan qué tipo de tumor, qué grado tenían, o se les ha olvidado, o no le sepan dar significado. Pero el PSA sí, porque es lo que les llevó al diagnóstico la mayoría de las veces y es lo primero que preguntan cada vez que entran en la consulta. Muchos pacientes, teniendo mayor o menor grado de función sexual o de continencia, puede haber empeorado todo los días previos o semanas previas a la consulta. Y te lo dice la mujer o la acompañante: doctor, dígale ya cómo está el PSA, porque es que lleva días sin dormir. Te diría que casi la mitad de los pacientes, ¿no? Y eso es algo en lo que creo que nos debemos detener si no lo tienen claro, porque han de convivir con ello y entender que pueden surgir cambios. Y dependiendo de en qué momento de la enfermedad adquiere una relevancia u otra. Y a veces esos cambios son lentos, progresivos, con un significado, muchas veces simplemente de esperar, tranquilidad, relájate, esto bueno, pues probablemente no tenga una trascendencia clínica. Otras veces tenemos que estar en lo contrario y a lo mejor detenernos, reflexionar y explicarle que, bueno, pues bien que se encuentre, ahora sí que hay un cambio relevante por una serie de razones y es donde hay que plantear un nuevo tratamiento. Pero desde luego yo creo que lo primero es educarles en que no se deben obsesionar con el PSA, en hacerse PSAs constantemente, que para eso estamos nosotros, para marcar el ritmo. Si nosotros llega un momento en que tiene que ser en un mes, se lo diremos, pero probablemente lo mejor que le podamos decir es en 6 meses o incluso en un año, en otras etapas, olvídese de esto y disfrute, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que hacer una labor educacional importante, pero también tener claro que tenemos que estar pendiente de ello, nosotros, ser los que nos preocupemos, quitarle esa preocupación al paciente y desde luego cuando haya necesidad de hablar seriamente porque hay un cambio relevante sobre el que actuar, transmitírselo con seguridad, con tranquilidad, porque hay opciones para tratarlo. Es muy importante, ¿no? Que el paciente sepa que sí que puede ser importante, pero dentro de un contexto y de un momento, ¿no? Que no siempre un valor alto puede ser malo, ¿no? Y es verdad que el paciente pues lo vive como, lo has dicho, ¿no? No sé mucho más de mi tumor, pero sé que el PSA es un semáforo que Un termómetro. para mí es rojo y ya pues Eso es. preocupación, ¿no? Y en cuanto a ti, Manuel, esas consultas que te llegan o te dice tengo el PSA, sí tengo el PSA, ¿cómo gestionáis, ¿no? Todo ese tipo de consulta y de información? Esa es la pregunta, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros, es la pregunta que todos hacen. ¿Cómo está el PSA? ¿Está más bajo que la última vez? ¿Está más alto?
Yo creo que a día de hoy nunca se cambia un tratamiento porque los marcadores tumorales se alteren, ¿no? Eso sí que puede ser una alerta para que estés pendiente o para pedir pruebas en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Posiblemente tenemos que fijarnos más en la cinética de ese PSA, creo, ¿no? Pero sí que es verdad que, y me lo llevo de esta reunión, creo que al paciente hay que transmitirle tranquilidad, ¿no? Relajarse, es decir, el PSA al final es algo totalmente orientativo, no vamos a cambiar un tratamiento, y si lo cambiamos hay otros tratamientos, es decir, hacerle pensar que hay otras alternativas, pero que no esté pensando solo en el PSA, ¿no? Eso nos pasa muy a menudo en la consulta y es algo que sí que a lo mejor tenemos que incidir un poco más en no estar también. También es culpa nuestra, ¿no? Es decir, así como entra el paciente por la puerta, entramos en su historia y vamos ya directamente al PSA. PSA y testosterona, a ver cómo está. Entonces, claro, eso al final sí que puede que seamos nosotros los propios culpables de esa sensación o de ese problema, ¿no?